Contra. Por más que le hayan puesto un nombre que raya el porno, Carne de Hierro es un digno sucesor del viejo Contra. Nuevamente estamos en terreno de explotación de la nostalgia, pero en este caso está muy bien llevado. No es un caso de la nostalgia por la nostalgia misma, sino recuperar esas tardes que te juntabas con un amigo y decías, ¿jugamos un Contra? Y en 1 hora y media o 2 horas estabas en la final. Sesiones de juego cortas, intensas, desafiantes. Eso es lo que más se recuerda. Los controles tienen una buena respuesta. Cuesta nomás acostumbrarse al R2 para pararse y apuntar, pero una vez que se controla es casi natural. Pero después reacciona muy bien. Los saltos son precisos y ninguna queja en todo lo que es jugabilidad. También, como todo Contra, tiene un arma que es con la que te quedás y la que más puteás cuando perdés. Por suerte tenés 2 casilleros que de arma especial, así que podés tener una de backup que no apeste tanto. Para mí las mejores son la B, que no sé qué carajo significa la B, que tira un rayo amplio, y la E, que es una bola de energía. Calculo, le estoy poniendo mucha onda, no sé qué carajo es también. Tiene también el láser y la S. La S todos cuando éramos chicos le decíamos la escopeta, la shotgun, pero en realidad significa spread, que es amplio. Yo le voy a seguir diciendo la shotgun, me chupo un huevo. La peor es una que dispara lento pero explota. Sirve, pero siempre es preferible obviamente tener otra. ¿La historia? Te la debo. Sacaron una noticia en Steam que dice todo el lore de la barra de carne. No sé, yo prefiero que la historia esté dentro de la experiencia, que esté dentro del juego. Igual tampoco nos preguntábamos mucho de la historia del Contra, o sea, te ponían con un soldadito, vos y ya está. De repente estabas jugando, matando aliens al final y decías, en este caso hay un científico, se convierte en algo que hace zombies, mitad carne, mitad cyborg, Sarah Connor ni noticias. Y ahí sale nuestro soldado genérico a tirar tiros. ¿Me quejo? Ni pedo. Si tuviera que quejarme de algo es que es medio cortina. En 100 minutos ya se puede terminar. Los niveles de dificultad suman tiempo, pero tiene poca rejugabilidad. De todos modos, es una buena experiencia. La única manera de que tenga rejugabilidad es si tenés ganas de desafiarte a vos mismo y hacer los niveles más difíciles o mejorar tus tiempos. De todos modos, es una buena experiencia. La música tiene 2 opciones, retro y actual. Las 2 son buenísimas. La verdad que la música es buenísima. Aunque yo prefiero la retro. El chiptune me tira siempre. Los unlockables son puramente cosméticos. ¿Valen la pena? Y para mí no. Estéticamente el pixel art está muy bien. Buenos diseños de enemigos, buenos diseños de jefes, buenos diseños de fondos. La integración de carne y metal está muy bien lograda. Pero si tienes una tarde para juntarte con un amigo y querés hacer un couch co-op, te haces un sanguchín, unas figacitas cortadas al medio que le pones queso y orégano y eso va tostadito y es la que va. Lo único que te falta ahí es la chocolatada. En resumen, es una muy buena experiencia, gustó bastante. Si extrañas el Contra, este es el juego para conseguir. Si bien no es un gran juego, da esperanzas para el futuro del shoot 'em up que venía medio vapuleado. Iron Meat está para Steam, Switch, PlayStation y Xbox. Y obviamente surcando los 7 mails. Puntuación, no podía ser menos, una barra de carne maciza sobre 10. Gracias nuevamente por estar por acá. Vamos a ver cada cuánto sale un video de estos. Pero esto es Carlitos Recomienda y nos vemos en el próximo video.